El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 47. James miró la puerta. Una silueta recortada contra un abismo, una apertura a la nada. Atravesarla era algo que solo harías si fueses un lunático o estuvieras aterrado. Cuando lo hicieron desde el alcázar, el dolor de abrirla y después mantenerla abierta fue agónico. La puerta había introducido sus dedos en el interior y le había arrancado el poder. Lo había devorado mientras abandonaba su cuerpo, como una hemorragia que no podía controlar. «Solo podré mantenerla abierta un tiempo», le dijo a Ettore, que desmontó a su lado. «Después de eso seré inútil, vulnerable». Pero no lo dijo. No quería pensar en ello. Se sobresaltó cuando Ettore le puso la mano en el hombro. El gesto era perturbador. Tuvo que convencerse de que no era un ataque ni un arresto. Era la primera vez que un siervo lo tocaba sin ira, desde que tenía 11 años. «Nosotros te protegeremos», le aseguró Ettore. La gente lo sorprendía. Ettore, con su ropa desaliñada y su tosca barba, no parecía ni un siervo ni un protector, y no obstante, lo era. Allí ambos lo eran. James nunca había esperado que lucharía por la luz. Nunca había esperado que la luz luchara por él. Pero Will le había pedido aquello con la incuestionable seguridad de que lo haría. Protector. Will había usado esa palabra. Eso es lo que eres, ¿sabes? Desde que dejó atrás a los siervos nadie había creído que podía ser un protector, ni siquiera él mismo. La carretera que conducía a la puerta estaba abarrotada de mujeres y hombres de las aldeas y villas cercanas, con sus alforjas y burros y gallinas y niños. James los miró sin nombre, sin rostro. Cualquiera de ellos lo habría matado si hubiera nacido entre ellos. El viejo resentimiento titiló en su mente, la antigua amargura. Miró de nuevo a Ettore, asintió una vez y se giró hacia la puerta. «Empújala con magia». Tomó el aliento. Recordó a Will gritándole la palabra en el alcázar y después diciéndolo de nuevo en el palacio, poderoso y autoritario, sentado en el pálido trono. «Aragaz, ábrete». La puerta cobró vida. Le dolió, pero no fue el dolor desgarrador de la vez anterior, cuando la abrió ya cansado. Fue un dolor conocido, que se incrementaría a medida que la puerta fuese tomando su poder. «Aguanta», se dijo. Acaparó toda su concentración. Apenas fue consciente de los gritos de asombro de los aldeanos cuando el alcázar de los siervos apareció ante sus ojos. La puerta estaba ya agotándolo, y esta vez tendría que mantenerla abierta más tiempo, mucho más que antes. Lo suficiente para que cientos de personas llegaran de un lado al otro. Aguanta. La antigua palabra, el antiguo entrenamiento. Al otro lado de la puerta vio a los hombres de Sinclair gritando y exclamando cuando la vieja estructura que estaban protegiendo cobró vida. «Puedes mantenerla abierta», dijo Ettore con la mano de nuevo en su hombro. «Haz que crucen», replicó apretando los dientes. Los bandoleros de Ettore ya habían atravesado la puerta, galopando hacia el alcázar de los siervos. Dispararon sus pistolas, las espadas centellearon. En los días y semanas que habían pasado protegiendo el aburrido patio y en los que nada había pasado, aquel puñado de hombres de Sinclair se había relajado. No esperaban que la puerta se abriera, y menos que dejara pasar a una milicia de montaña, y los hombres de Ettore los despacharon rápidamente. Con los aldeanos reunidos no fue tan fácil. Le tenían miedo a la puerta, que proyectaba luz sobre sus rostros aterrorizados. Ninguno de ellos había visto nada igual en sus vidas. «¡Andiamo! ¡Andiamo!», decía la mano, intentando que se apresuraran. Muchos de ellos estaban cruzando, llorando o intentando regresar. Lo habían llamado el salto de fe. Debían tener fe en él, en que no los dejaría caer. Esa idea lo ponía enfermo, y más determinado a hacerlos pasar. Tenía sus vidas en sus manos. Will las había colocado allí. Will había dado ese salto de fe. A él. Podía oír sus gritos. «¡Es obra del diablo! ¡Es antinatural!». Los asustaba lo que podía hacer. Estaba acostumbrado a ello. Estaba acostumbrado al miedo y al odio y a la violencia que sufría cuando la gente veía su magia. Antes de conocer a Will, se había dejado llevar por la amargura. Había disfrutado de su poder y de las reacciones que provocaba. «Yo os enseñaré lo que es antinatural». Pero había una persona que lo miraba y veía algo más. No solo una posesión que era útil o satisfactoria. Will. No le fallaría. Aguantaría, lo haría. El flujo de evacuados descendía a la montaña. Tardarían 1 hora en pasar todos, quizá más. James clavó los talones en la tierra y se concentró en la puerta. Notó que empezaban a cruzar. Primero algunos vacilantes, después un par más, exclamando asombrados al ver el alcázar y gritando a sus vecinos que era seguro. Mientras los hombres de Ettore lo surgían, el goteo se convirtió en una oleada y la oleada en una inundación.
Dios, le dolía. Había olvidado cuánto dolía entregárselo todo a la puerta, tomarlo todo y exigir más. El dolor estaba bien. Hacer el bien debía doler, ¿no? Después de todo era una penitencia y una compensación, una que no se merecía. Aguanta. Una oleada de gente que viviría si conseguía aceptar que tenía que doler, que podría incluso perderlo todo de sí mismo. Pensó en todas las veces que había usado la magia para servir a Sinclair, para matar a sus enemigos, para matar a los siervos. Recordó el rostro de Marcus. ¿A cuántos de nosotros has matado? ¿Cuántos siervos morirán por tu culpa? Todos los siervos a los que había conocido. Carver, Beatrix, Emery, Leda, Justice, la sierva mayor, Marcus. Su padre. Dolor. Uno como el que nunca había sentido. Peor que recibir la marca, peor que un hueso roto, peor que ser golpeado, apalizado, disparado en el pecho. Peor que ser obligado a sostener un carbón encendido, peor que el cuerno de la verdad retorciéndose en su hombro. ¿De verdad era aquello suficiente? ¿A cuánta gente tendría que salvar para compensar a aquellos a los que había asesinado? No funcionaba así. Buscó algo en su interior, escarbó en sí mismo para extraer su último poder. ¡Aguanta! Las últimas palabras aparecieron allí. Siervo, recuerda tu entrenamiento. Pensó en las incontables mañanas en las que lo despertó la campana, en los ejercicios que hacía, en los ojos críticos de su padre buscando cualquier error, aunque él se aseguraba de que no había ninguno. Su padre. Si lo hubiera visto allí, ¿se habría sentido orgulloso? Casi se rió. La carcajada salió como un gemido ahogado. Levantó la cabeza y con un grito encontró una última reserva, una nueva oleada de poder que envió a la puerta. Había sido el mejor del Alcázar. Aguantaría. Lo haría. Y entonces sintió que la tierra temblaba. Los que bordeaban el sendero se vieron lanzados hacia los lados, bandoleros y aldeanos por igual. James se agarró a la puerta, casi esperando que se cerrara y que su magia saliera disparada al aire, pero la puerta se mantuvo abierta, tragándose ávidamente su poder, incluso cuando las piedras del borde del precipicio cayeron al abismo de abajo. Todavía podía ver el alcázar de los siervos bajo el arco, a los bandoleros y aldeanos que lo habían atravesado, mirando confusos, en el suelo inmóvil del patio del alcázar. No comprendían lo que estaba ocurriendo en la montaña. Tan repentinamente como había comenzado, el temblor cesó. Los aldeanos del camino comenzaron a levantarse, y Ettore y la mano intentaron dirigirlos de nuevo hacia la puerta. Pero mientras se quitaban el polvo de encima y comprobaban sus pertenencias, ninguno de los lugareños parecía dispuesto a darse prisa. James apretó los dientes. La puerta seguía extrayendo su poder. «¡Vamos!», dijo, o creyó haberlo hecho. Se había producido un terremoto el día de su llegada, pensó. Era adecuado que hubiera otro el día que se marchaban. Y entonces comenzaron los gritos. Venían de los pies de la montaña, tenues al principio, pero cada vez más fuertes, y se acercaban. James no podía ver nada, pero los aldeanos dejaron de mirar para murmurar y después gritar, y más tarde intentar abrirse paso desesperadamente a través de la puerta. A su espalda la montaña escupía un penacho aterrador. ¡Oh, Dios! ¿Estaba despertando el ejército? No podía ser, ¿verdad? No cuando Will estaba allá abajo, y él estaba allí atado a la puerta. Los gritos sonaban más fuertes, más cercanos. Vio gente en el camino de la montaña, cambiando visiblemente de color, palideciendo bajo la luz de la luna y después cayendo al suelo. No gritaban ni sufrían, solo se desplomaban. Una terrible ola blanca estaba subiendo la montaña. ¡La muerte blanca!, gritaron. La gente chilló y corrió hacia la puerta, abandonando sus animales y pertenencias. La oleada se convirtió en una estampida. La muerte blanca corría hacia la puerta exactamente como el antiguo siervo Nathaniel les había descrito. El ejército de los muertos, liberado de un Dahar. Los espíritus que buscaban anfitrión se cernieron sobre los blancos muertos caídos, una horda hambrienta que poseía los cuerpos tan pronto como los tocaba. A su lado Ettore desenvainó su espada, y también lo hizo la mano. «¡Idiotas! ¡No podéis luchar contra eso!», dijo James con esfuerzo. «Cierra la puerta», dijo Ettore. «Todavía queda gente. Si dejas que el ejército oscuro atraviese esa puerta, infectará todo Londres. Decenas de miles de personas. Aquí hay montañas, campos, una oportunidad de que no encuentren un cuerpo a tiempo, y aunque lo encuentren, estarán dispersos». «Entonces entrad», dijo James. «Atravesad la puerta y conseguid que pase con vosotros tanta gente como podáis. James ya viene, cierra la maldita puerta». Cada segundo se salvaba una vida. Aguantó mientras los hombres y mujeres comenzaban a caer a su alrededor. Aguantó tanto como pudo. Vio un rostro convirtiéndose en mármol blanco justo ante sus ojos.
y entonces cerró la puerta. Los hombres y mujeres que lo rodeaban y que no tenían ningún sitio donde ir se apartaron del precipicio. Un par se lanzaron en un intento desesperado de escapar de la muerte blanca. Entonces vio que una sombra se encabritaba ante él. Intentó levantar el escudo. Eso eran los que los hechiceros habían hecho en el mundo antiguo, ¿no? Proteger a la gente que tenían a su cuidado. Habían ahuyentado a las sombras, las habían hecho retroceder. Él no podía hacer eso. Estaba demasiado débil para mantenerse firme contra la apaleadora presión de miles de espíritus, contra su peso. Atravesaron su intento de barrera. Medio desplomado, con las extremidades frías y la garganta y la nariz llena de sangre, James vio que la mano palidecía y caía. Borroso vio a Ettore corriendo a su lado. ¡Mano!, gritó. Se encorvó sobre ella, llorando. James intentó lanzarse ante ellos, intentó encontrar una última chispa de magia, pero no le quedaba ni fuerza ni poder. Lo último que vio fue un torrente oscuro, opacando el cielo, opacándolo todo, mientras perdía la conciencia y caía. Abrió los ojos un tiempo después. Estaba solo en un mar de cuerpos blancos. No tenían fin. Era como si un escultor enloquecido hubiera llenado la ladera de esculturas de mármol y las hubiera vestido con ropa de campesino. No quedaba nadie vivo. Todos los hombres, mujeres y niños de la montaña habían caído ante la muerte blanca. Oh, Dios. Aquel era el ejército en su fase larvaria, esperando despertar. Will. Tenía que llegar hasta Will. El rugido de las sombras había cesado. Se habían marchado buscando otros objetivos, como un enjambre de langostas después de devorar una cosecha. Mientras examinaba la quietud de la montaña, vio un atisbo de movimiento. Una única figura estaba arrodillada en el suelo, a 6 pasos de la puerta. Era Ettore, encorvado sobre la mano. La mujer tenía la cara blanca, las extremidades blancas. En su rostro había congelada una expresión aterrada, como si se hubiera petrificado en un momento de pánico. Pero Ettore estaba vivo. Respiraba, lloraba, agarrándole la mano de piedra blanca. ¿Por qué?, quería preguntarle James. ¿Por qué estamos vivos los dos? Pero James se percató con una extraña sensación de que ninguna sombra podría poseer a Ettore, porque el siervo ya tenía una en su interior. «Tenemos que marcharnos de aquí antes de que despierten», dijo James. Sentía los labios entumecidos, tenía la visión borrosa. «¿Puedes ayudarla?», le preguntó Ettore, levantando la mirada con una mueca de dolor en el rostro. «No lo sé, no soy...» Intentó levantarse y llegar hasta ellos, pero se derrumbó. ¿Cómo consiguió bajar de aquella montaña la última vez? Recordaba vagamente que Will lo había ayudado. Will lo había subido a un caballo y después lo había metido en la cama y se había tumbado a su lado. Recordó que había mirado sus ojos, cómo se sintió tener toda su atención. Sus ojos oscuros mirando los suyos, una mano cálida apartándole el cabello de la cara. Dios, odiaba sentirse tan débil. Apoyó una mano en la piedra de la puerta para intentar levantarse. Consiguió ponerse en pie, apoyando todo el peso en la piedra que tenía detrás, cuando otro destello de movimiento dirigió su atención a la montaña. Una segunda figura estaba zigzagueando entre los aldeanos, dirigiéndose hacia ellos, como un cuervo picoteando carroña. No era un aldeano, ni un bandolero, ni un guerrero de la antigüedad. Era John Sloane. ¿Había sobrevivido él también? ¿Cómo era eso posible? ¿Qué estaba haciendo allí? James lo miró sin comprender. Sloane tenía algo en la mano. James no vio que era una pistola hasta que Sloane le apuntó con ella a Ettore. Lo vio vagamente, demasiado débil para detenerlo. Ettore, acunando a la mano, estaba demasiado atrapado por el dolor para darse cuenta de que Sloane iba a disparar, o para que le importara. «¡Ettore!», gritó James, demasiado tarde, mientras Ettore caía sobre su costado. Sloane tiró la pistola a un lado y se limpió las palmas. Pasó sobre Ettore como si fuera una rama caída, pero se detuvo para contemplar el cuerpo blanco de la mano. No debería haberle cortado la mano. Sloane habló con una voz culta y conocida que hizo que a James se le erizara la piel. La marca la habría salvado. El Rey Oscuro protege a los suyos. Levantó su muñeca marcada para demostrarlo. Después miró a James. Tú deberías saberlo mejor que nadie, Jamie. James estaba temblando. La voz, el apelativo, los ojos que lo miraron cargados de una autoridad paternal. Respiraba superficialmente. Sinclair, dijo. Casi podía verlo, su fantasma superponiéndose en el cuerpo de John Sloane. En algún lugar de Londres, el conde de Sinclair estaba sentado en uno de sus sillones orejeros o de pie, con una mano en la repisa, enviando a su mente para poseer aquel cuerpo. Tú eras especial, Jamie, dijo Sinclair. Un chico especial.
Tu potencial era ilimitado. Con tus poderes podrías haber reinado junto al Rey Oscuro. Es lo que siempre he intentado inculcarte, pero parece que tú no me escuchas. Le echó una larga y exhaustiva mirada, como las que solía dedicarle cuando estaba sentado en su sillón y James regresaba de una misión y le presentaba su informe. Ahora, en lugar de alabarlo y ofrecerle que se sentara a sus pies, le dijo: «Niño malo». James tenía tanto frío que los dientes le castañeaban incontrolablemente. Se dijo a sí mismo que era por la puerta, no en reacción a la reprimenda de Sinclair. «¿Has venido a matarme?», le preguntó. Se obligó a levantar los ojos, a mirar a los ojos de Sinclair y descubrió en él una expresión que no esperaba: diversión y placer. «Mi querido Jamie, ¿por qué habría de matarte cuando sé lo que tienes contigo?» «¿Qué?». Estúpidamente pensó en el artefacto que Will y los demás estaban buscando, el cayado del Rey Oscuro, debilitado después de abrir la puerta. No lo comprendía. «Lo buscaste durante tanto tiempo que te aterraba alejarlo de tus manos. Te aterraba que otro lo tuviera. Sabes dónde quiere estar», dijo Sinclair. «Alrededor de tu cuello». «El collar», pensó James con vertiginoso horror. Estaba demasiado débil para evitarlo. Estaba demasiado débil para luchar. Lo intentó empujando a Sinclair inútilmente con la mente, pero aunque pudiera oponerse a Sinclair, no podía oponerse al collar. Era como un perro regresando con su amo. El collar actuó como en la sala del trono, escapando de su envoltura y cayendo de la chaqueta de James. Rodó hasta detenerse a los pies de Sinclair. Sinclair lo tomó y se detuvo delante de James con el collar en la mano. «¡No!», dijo James. «No, no, 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 no». Un pánico ciego. Retrocedió arrastrándose desesperadamente. No podía correr. No había ningún modo de esconderse, pero podía llegar hasta el borde y lanzarse. El salto de fe. La larga caída hacia la oscuridad. Quizá 6 segundos de libertad antes del golpe, que sería el final. Mejor eso que el collar alrededor de su cuello. No lo consiguió. Sinclair lo agarró del pelo. James usó lo que le quedaba de magia para apartarlo, pero tenía tan poca fuerza que fue como si Sinclair lo bofeteara una débil brisa. «Eras como un hijo para mí, Jamie», dijo Sinclair. «Podrías haber seguido por voluntad propia, pero elegiste este camino, elegiste el collar. ¿Cómo no ibas a hacerlo? Servir es tu destino. Este collar se diseñó para ti, y el que te lo ponga en la garganta se convertirá en tu amo para siempre». Dijo esas palabras con satisfacción. «Creo que en tu interior quieres que sea así. Quieres pertenecerme, no tener que pensar, ser poseído completamente». «No». James luchó como nunca había luchado, a pesar de que la atracción del collar se intensificó al acercarse a su garganta. Sentía las extremidades como el plomo. No conseguía apartar las manos de Sinclair. Notó que el collar rozaba su cuello. Sintió que su boca se inundaba de terror. Demasiado débil físicamente para apartar el puño de Sinclair de su cabello, para alejar el collar. Emitió un sonido de desesperada negación. «Por favor, haré lo que quieras. Lo que quieras. No te cuestionaré. Haré lo que me digas, pero por favor, no». El collar se cerró. Intenta huir. Vio a un hombre con unos penetrantes ojos de fuego negro y un largo cabello negro. Un hombre contra el que había luchado y que había odiado, incluso al entregarse a él en una dolorosa rendición. Sarsean. Recordó la sensación de ser tomado, el fundente calor y la cascada de cabello como seda negra a su alrededor. «Yo siempre te encontraré». Sin final y sin escapatoria, odió lo bien que se sentía, la inundación de poder que lo llenaba. No era suyo, procedía del collar. Lo conectó a un poder tan inmenso que parecía inalcanzable. Una enorme reserva oscura temblorosamente familiar. «Tú», pensó, tú. Me has puesto las cosas muy difíciles, Jamie, pero ahora vas a ser un chico bueno y a hacer lo que te diga». De rodillas. Oyó la orden y casi se movió, porque ahora estaba controlado, pero no se sintió forzado. Darse cuenta de ello lo desconcertó. No se sentía forzado. No sentía nada en absoluto. James comenzó a reírse, una carcajada descontrolada y jadeante. No podía parar y no lo hizo hasta que las lágrimas anegaron sus ojos. Entonces miró de nuevo a Sinclair y dijo una única palabra: «No». Se incorporó, despacio, levantando las extremidades del suelo para que no quedara duda de lo que estaba haciendo. «He dicho que te pongas de rodillas».
Era tan alto como el cuerpo prestado de Sinclair, y lo miró directamente a los ojos. Vio duda en ello. Sinclair miró el collar y después de nuevo a James. James sabía lo que Sinclair estaba pensando. Debería funcionar. Y así era, estaba funcionando, pero no como Sinclair había esperado. No lo comprendo. Sinclair parecía un hombre a punto de sacudir el reloj para intentar descubrir por qué no marcaba bien la hora. El collar controla al traidor. A James se le escapó otra carcajada terrible y resollante. Se agachó y levantó la espada de Ettore. Sentía la verdad de la respuesta en sus dientes, en su sangre, en sus huesos. Así es, dijo James. Se sentía ansioso por servir, por entregarse, pero las historias no eran ciertas, o eran los sueños sórdidos de aquellos que deseaban esclavizarlo. Daba igual quien le pusiera el collar en el cuello, porque el collar solo tenía un dueño celoso, que nunca permitiría que su posesión fuera de otro. ¿Por qué había creído la gente que sería diferente? Estaba unido a una sola persona, siempre y para siempre. Pero el Rey Oscuro es su dueño, dijo James, y yo le sirvo a él, no a ti. Y con un único movimiento de su espada, le cortó la cabeza a John Sloane.